bendecida mañana de sábado, es una mañana fría aquí en Puerto Madryn, pero estamos disfrutando del culto de la mañana. Recuerden que a partir del próximo sábado vamos a cambiar de dirección, de canal, ya tenemos la apertura del canal de Puerto Madryn, tu canal, mi canal, nuestro canal, el canal de la iglesia. Ya hemos subido algunos videos allí y podés ver el video que hicimos con mi familia, dándole la bienvenida a todos los que quieran sumarse al canal. Si vos querés y te animás, te invitamos a que también filmes algo sencillo con tu familia y lo envíes por WhatsApp o por mail a mi dirección y lo vamos a subir al canal para que así los hermanos que van llegando van viendo tu video de bienvenida y conociendo a tu familia. Y de paso, suscríbete para que te llegue toda la info al canal de YouTube. En esta mañana tenemos el culto divino, ya está todo listo. Tenemos aquí ya listo el lugar, aquí en la iglesia. Hace un poco de frío, pero ya está listo aquí el púlpito y en un rato más voy a predicar. Así que vamos a pasar ahora a la parte de la publicidad de todas las promociones, de las actividades y todas las bendiciones que ofrece la iglesia. Y después de eso, entonces, vamos a avanzar con el culto. Yo mientras me voy preparando para poder predicar aquí detrás. Y entonces nuestra hermana Viviana, a quien le agradecemos, ella tendrá la primera oración del culto. También nuestro hermano Ariel va a compartir la historia para los niños, el rincón infantil. Así que chicos, estén atentos porque el tío Ariel preparó unos dibujos espectaculares. También disfrutaremos del probado y ver. Y entonces, nuevamente, nuestro amigo, hermano y medio pariente, Néstor, el pastor Néstor Oleinik, él va a compartir con nosotros la ofrenda musical. Y luego de eso, ya estaré entonces yo predicando. Me voy a preparar y ya los dejo en buena compañía. Bienvenidos hermanos de la Asociación Argentina del Sur. Queremos compartir un tutorial para que sepas cómo involucrarte en una campaña de evangelismo digital. Paso 1. Llamar por teléfono a todos mis contactos para invitarlos a participar del programa y enviar la placa de invitación. Paso 2. Enviar el enlace para que se puedan conectar al programa. Paso 3. Enviar la placa de inscripción que contiene el enlace o link de mi distrito. Llamar a las personas preguntándoles si pudieron completar la inscripción. Súmate al evangelismo digital.
vos también podés ser una voz de esperanza. ¿Cómo están, queridos conquistadores, queridas conquistadoras del Club Altar del Sur? Aquí estamos representando a Puerto Madryn. Estamos invitando a todos los líderes y conquistadores que estén participando para el primer Camporí y Aventurí de la Asociación Argentina del Sur online. Como es modalidad online, es gratis, así que estamos todos invitados a participar. En esta modalidad online va a comenzar a transmitirse del 31 de julio al 2 de agosto. En este evento va a realizarse muchos concursos, desafíos, demuestra de habilidades, también especialidades, y también habrá invitados muy especiales para todos. Lo único que necesitamos es estar registrados en el club, en el sistema de gestión del club, y también haber pagado el seguro anual. El dinero que debe pagarse ya se fue informado en el grupo de padres por WhatsApp. Y también el valor del parche de este evento, también para poner en la banda, también se informó el valor en el grupo de padres. Esperamos que todos nos podamos conectar para disfrutar de este evento, esta experiencia única para todos, y que podamos conectarnos tanto con los clubes de nuestra asociación y también con nuestro guía mayor Jesús. Así que te esperamos y no podés faltar. Un saludo grande a todos y bendiciones a sus hogares. Queridos hermanos, los invito que nos pongamos en posición de oración para hablar con nuestro Señor. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque una vez más podemos estar delante de ti para aprender y para crecer. A pesar de que no estemos juntos, Señor, tú estás a nuestro lado. Querido Padre, en este momento quiero pedirte por las palabras de quien va a predicar, para que tú lo dirijas y para que esto sea de provecho para cada uno de nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente. Y también quiero pedirte, querido Padre, por los diezmos, las ofrendas, los pactos, el voto, todo lo que nosotros tenemos, Señor, contigo, para que tú lo bendigas en los distintos formatos que cada hermano lo esté dando, para que tú bendigas, Señor, y tu obra y la evangelización sigan adelante y cada día con más fuerza. Gracias, querido Padre, una vez más, y acompáñanos en este momento del culto y de la predicación. Amén. Probar y ver. Historia de hoy. Una llama encendida. Para cumplir el ID de Jesús, fuimos enviados a Asia Central, a través del proyecto Misioneros para el Mundo, que envió 25 familias de América del Sur a varios lugares desafiantes del planeta Tierra, para la predicación del Evangelio alrededor del mundo. Nuestro objetivo aquí en Kirguistán fue establecer un contacto más cercano con la población nativa de la ciudad de Osh, en la parte sur del país. La primera cosa que hicimos fue adaptarnos a la cultura y estudiar el idioma ruso. Luego de 6 meses, vimos que hacer proyectos sociales sería un medio excelente para atraer a las personas, para crear en un futuro cercano grupos de estudios de la Biblia. En este contexto, la escuela de fútbol fue y es hasta hoy una manera muy eficaz de establecer una relación de confianza y amistad con las familias de los pequeños atletas. Con el paso del tiempo, iniciamos un club de conquistadores, teniendo como base a los participantes de la escuela de fútbol que ya estaban confiados en nuestro liderazgo. Hoy, más de 30 conquistadores se reúnen todos los domingos para desarrollar sus actividades. El estudio de la Biblia está siendo introducido poco a poco con la autorización de los padres,
Por ser un país de fuerte tradición comunista y musulmana, es necesario que todo sea hecho dentro de las normas en las cuales vive la población. Abrir la palabra de Dios, por ejemplo, exige el cumplimiento de innumerables reglas. Para alcanzar a jóvenes y adultos, implementamos una escuela informal de inglés y español, a partir de la necesidad que tiene la población de desarrollarse en esos dos idiomas. Nuestro objetivo principal era atraer alumnos de otras escuelas de idiomas tradicionales a nuestro club de conversación, que llamábamos Talking Club. Este club llegó a tener más de 40 participantes, y eso nos animó a abrir el primer grupo pequeño de Kirguistán. Hoy, después de 2 años de funcionamiento, este grupo pequeño se mantiene unido, alabando y adorando al Creador sin restricciones. La palabra de Dios es abierta y las enseñanzas de Jesús son presentadas en forma tranquila y valorando la alegría del pueblo de Kirguistán. Es una alegría ver cómo el Evangelio ha alcanzado personas en los lugares más distantes del planeta. Este avance del mensaje adventista, sin embargo, solo es posible porque usted, querido hermano, ha contribuido a través de sus recursos financieros para que la obra misionera sea predicada alrededor del mundo. Las ofrendas de los miembros de la División Sudamericana permiten que el proyecto Misioneros para el Mundo se extienda por 5 años más. Por eso ahora te quiero invitar a formar parte de este momento especial de adoración a Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a escuchar la espectacular historia de Jacob. Cuando Jacob y todo su grupo estaban bien cerca de donde él había vivido con su padre, él se emocionó al ver aquellos lugares. No estaba feliz como le hubiera gustado, aún recordando cómo Dios lo había guiado durante aquellos 20 años. Sin embargo, estaba con mucho miedo. ¿Cómo sería el encuentro con su hermano después de tantos años? Después de esto, él se había equivocado al engañar a su padre y a su hermano. ¿Qué ocurriría luego? Entonces, la bondad de Dios se manifestó nuevamente para Jacob. 2 ejércitos de ángeles se hicieron presentes, protegiendo al grupo por detrás y por delante. ¡Qué privilegio guardado por los ángeles del Señor! Él sabía que al huir de casa, los ángeles de Dios lo guardaron. Y ahora otra vez, incluso con toda esa cantidad de ángeles protegiéndolos, Jacob decidió igual enviar mensajeros en dirección a Esaú para decirle que venía en paz, como un siervo que reconocía que Esaú era el dueño de las riquezas dejadas por el padre. Después de cierto tiempo, los mensajeros regresaron, diciendo que Esaú venía a su encuentro con muchas personas y muchos soldados bien armados, y parecía que no le habían dado importancia al mensaje de la amistad enviada por Jacob. El miedo creció. Aquella noche, Jacob fue a un lugar solitario para orar y pedir la ayuda de Dios. Mientras Jacob estaba fervientemente orando, una mano fuerte le tocó y él pensó que era un asaltante. Llenándose de un poco de valor, luchó con todas sus fuerzas. Y el extraño también luchaba con todas sus fuerzas y no hablaba. Eso duró por horas y todo estaba muy oscuro. Entonces, cuando estaba amaneciendo, el extraño tocó el muslo de Jacob, haciéndole sentir un dolor terrible en la pierna. Él se asustó, pero entendió que no estaba luchando con un hombre cualquiera, sino con un ser celestial, Jesús. Jacob no quería dejar que el extraño se fuera sin antes hacer algo, así que le dijo: no te dejaré si no me bendices. Él estaba arrepentido de haber engañado al padre y a su hermano y pidió perdón otra vez. Se aferró a las promesas divinas. Entonces el extraño le dijo que su nombre no sería más Jacob, sino ahora se llamaría Israel, porque luchó con un príncipe. Todo el miedo desapareció, el extraño también, y Jacob se reunió con un grupo para seguir en dirección a la casa de su hermano.
En aquel instante un ángel fue enviado a hablar con Esaú diciendo que no le hiciera nada malo a Jacob, ahora llamado Israel. Cuando los dos grupos se aproximaron, Jacob estaba recansado porque había luchado toda la noche, pero su rostro brillaba de la bendición de Dios. Entonces Esaú fue al encuentro de su hermano y lo abrazó y lo besó, y los dos lloraron. Todo salió bien. Los dos grupos se unieron y caminaron a la tierra donde Jacob había vivido con sus padres y hermano. Chicos, recuerden, Dios perdona a quien se arrepiente. Es una regla divina. Él nos enseña que la fuerza humana no resuelve las situaciones difíciles. El único que resuelve las situaciones difíciles es Dios. Busquemos en la Biblia, en el libro de Salmos 91:14, y dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por perdonarnos. Gracias porque siempre estás a nuestro lado. En el nombre de Jesús, amén. Hola nuevamente, estamos por acá para traer otra alabanza también a nuestro Dios. La canción es El Buen Pastor, está basada en Juan capítulo 10 y es una canción que habla un poquito de la importancia de Jesús como nuestro buen pastor, nuestro guía, nuestra seguridad, nuestro compañero y el refugio que tenemos cuando Él está delante de nosotros guiándonos el camino. Así que bueno, les mando un abrazo grande, hermanos, que Dios los bendiga y que pasen muy bien. Yo soy el buen pastor que estoy cuidándote en tu pequeñez, darte un aprisco en calidez, lugar seguro yo te doy, confía en mí, tu Padre soy. El buen pastor su vida da y será tan admirada, tamaña acción de amor, entregada a Él, nuestro favor. Yo soy el buen pastor que estoy. Da
Bendecida mañana de sábado para todos aquellos que se están sumando a nuestra transmisión en este momento. Ha llegado este espacio especial donde vamos a meditar en la palabra de Dios. Si tenés tu Biblia ya puedes ir a buscarla, porque en esta mañana vamos a meditar en un capítulo de la Escritura, especialmente en Lucas capítulo 24, allí en el versículo 13 en adelante. Un incidente muy conocido que justamente se desarrolla el domingo de la resurrección. Mientras buscas tu Biblia, te cuento que Lucas era de profesión médico, y le acompañó el apóstol Pablo durante varios de sus viajes misioneros, y además es el autor de este libro, el libro homónimo, y también del libro Hechos de los Apóstoles. Y Lucas, en esos dos tomos, podríamos decir, después de investigar arduamente, después de hacer averiguaciones y preguntar, escribió este Evangelio de Lucas. Y entonces él nos va a contar un incidente que no aparece en otros evangelios en forma tan desarrollada, sino que hay alguna mención breve, pequeña, en el Evangelio de Marcos. Pero aquí Lucas estuvo investigando y se encontró con este relato, con esta historia de dos seguidores de Jesús, dos cristianos. Y estos no se destacaron entre el resto de los cristianos, no eran apóstoles, aunque eran discípulos, pero no eran apóstoles, no tuvieron un gran desempeño en el desarrollo de la iglesia de aquel tiempo o allí en Jerusalén. Pero el relato y el incidente que nos trae Lucas es muy interesante, por varias razones, porque hay mucho de teología en este relato, porque hay mucho de sanidad espiritual, y sobre todo porque hay herramientas que nos pueden ayudar en esta mañana, a vos y a mí, a salir de la situación en que la mayoría de las personas de este mundo, y especialmente algunos cristianos, se han sumido a partir de vivir en la pandemia o en este momento social de distanciamiento. Así que vamos a abrir la escritura en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, y vamos a leer el relato que comienza en el versículo 13. Es día domingo. Está atardeciendo. Dos amigos están yéndose de Jerusalén hacia su lugar habitual de residencia, en Emaús. El sol se está ocultando y dibuja largas figuras en la sombra. El camino es el camino cuesta abajo, está descendiendo, es un camino descendiente. Todo el que deja Jerusalén siempre va a descender. Ustedes saben que Jerusalén está en un monte. Y esto ya nos dice algo del relato, porque le están dando la espalda al templo. Y además se van en un camino descendente. Y a veces nosotros en nuestra vida espiritual podemos estar dándole la espalda al templo. Y cuando hablo del templo no estoy hablando de el templo físico, estoy hablando de darle la espalda a Dios. Y muchas veces podemos comenzar a descender del lugar donde Dios nos llamó a permanecer, que es cerca de Él, cerca de su templo, cerca de su casa. Y así van estos dos discípulos. Dice la Escritura, dos de ellos iban el mismo día, el día domingo, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Unos 13 kilómetros aproximadamente. Como quien va de aquí de la iglesia del centro hacia la playa, el Doradillo, Punta Flecha, por allí. Unos 12, 13 kilómetros. Y van a pie. Y como les contaba, está anocheciendo, hay penumbra, el camino es descendente, y están apurados por llegar antes de que oscurezca porque la Palestina del siglo I era muy peligrosa y andar por esos caminos, dos personas solitas, era muy peligroso. Así que ya el contexto, ya Lucas nos cuenta lo que está pasando. El día es un día triste para los discípulos porque Jesús está muerto, aunque se escuchó de algunas mujeres que dijeron haber visto algo sobrenatural, pero estos se están yendo.
están dándole la espalda al templo, están dejando el lugar de encuentro con Jesús. Y es muy interesante porque Emaús significa, en el idioma original, significa algo así como el lugar de la primavera tibia, algo así como el lugar, podríamos decir en un castellano moderno, un lugar acogedor, un lugar cómodo, un lugar confortable. Eso era Emaús. Y ellos están dejando la tristeza de Jerusalén para ir a un lugar cómodo, a su lugar, para estar confortables, porque estaban muy tristes, estaban apesadumbrados. No solamente estaba anocheciendo afuera en el clima, en la noche, sino también en sus corazones. Algunas nubes de oscuridad se estaban sumiendo sobre ellos. Y allí venían caminando. Leo Lucas 24, versículo 14. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ellos venían conversando acerca de, ¿viste lo que nos pasó? ¿Cómo se nos vino a morir justo ahora el maestro? Tan bien que veníamos. ¿Te acordás que había dado de comer a 5.000? ¿Y cómo a los enfermos los sanaba? ¿Y te acordás cuando Lázaro se murió y él lo resucitó? Qué pena, qué lástima que ahora está muerto. ¿Cómo puede ser? Si nosotros creímos que era el Mesías, mirá lo que nos pasó. Y así venían. Mi abuela decía, están rumiando otra vez los sentimientos, la bronca, el desánimo, sentirse defraudados. Ellos venían rumiando, ¿no? Ni lo vomitaban ni lo digerían. Y ahí estaba, como la vaca rumiando. Y a veces nosotros caemos en esa situación de no poder superar situaciones del pasado. A veces nosotros podemos llegar a pasarnos como estos dos discípulos que venían masticando, venían rumiando una situación, para ellos triste. Pero para vos o para mí puede ser una situación de ansiedad, de angustia, dolor del pasado, no poder perdonar a alguien que nos lastimó, no haber tenido la suerte de nacer en un hogar cristiano y sufrir los dolores de la infancia que todo eso implica, haber recibido en el pasado palabras hirientes. Así estaban estos discípulos. Creyentes, habían ido a Jerusalén a festejar la Pascua, así que además de ser creyentes, religiosos, cumplían todo como la ley de Dios lo mandaba, pero ahora estaban descendiendo. Estaban dejando Jerusalén hacia un lugar más confortable, porque se sentían tristes. Y dice el versículo 15 que mientras ellos caminaban y hablaban de estas cosas y discutían entre sí, ¿quién se acercó? Jesús mismo. Jesús mismo. Yo quiero decirte en esta mañana que cuando vos estás triste, estás preocupado, hay una idea recurrente en tu cabeza, no es el pastor el primero que llega. No es tu marido, no es tu esposa, no es tu hijo, no es tu mejor amigo o tu mejor amiga a la que vos llamás para contarle, no es ella. La primera persona que viene a tu lado cuando estás pasando un momento de dolor, cuando hay un pensamiento recurrente, esas noches sin dormir, esos momentos de ansiedad, de angustia, de recordar el dolor por las cosas del pasado, el primero que llega es Jesús. Y no importa si estás tan preocupado o tan angustiado que no puedes verlo, Él está ahí. Y estos discípulos estaban tan preocupados, estaban tan metidos en sus pensamientos y sus ojos estaban retenidos para ver a Jesús, que Él se acercó y no lo reconocieron. Y el versículo 16 aclara esto, ¿no? Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. ¿Saben? Dice Ellen White allí en el Deseo de todas las gentes, en el capítulo llamado Emaús, donde ella describe este relato, dice que Jesús estaba anhelante, ansioso de poder consolarlos, de poder presentarse tal cual Él era, de poder abrazarlos y darles palabras de aliento y decirles que estaban equivocados. Pero antes de eso, necesitaba enseñarles lecciones que iban a ser de vida eterna. Y a veces nos encontramos pasando en situaciones difíciles, muchas veces porque el enemigo de Dios quiere lastimarnos, pero otras veces porque el Señor quiere enseñarnos algunas lecciones que a nosotros nos cuesta aprenderlas. Así que aquí estaban ahora tres caminantes.
Cleofas, su amigo, y ahora se suma a Jesús. Y como les conté al principio, andar por Palestina del siglo I, a esta hora, ya cuando está el ocaso llegando, cuando está oscureciendo, era muy peligroso. Salteadores, ladrones. Jesús mismo cuenta la historia del buen samaritano que había sido robado, lastimado y tirado en el costado, dejado a un lado. Era muy peligroso, por eso las guardias romanas tenían que ser tan severas. Y ahora estos dos que van caminando solos, ven a alguien raro, porque caminar solo ya no era común. Pero además a esa hora, por esos lugares, era muy raro. Y Cleofas, que va a ser el que va a hablar en un momento más, va a usar un recurso de la literatura, que es la ironía, que a veces no entendemos bien. Pero Cleofas está siendo irónico con Jesús, porque cuando Jesús se acerca y les pregunta, ¿qué están hablando? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? Quizá la mejor traducción del término allí podría ser acongojados, apesadumbrados. Están tristes, están acongojados, apesadumbrados, está haciéndose de noche afuera, está haciéndose de noche dentro de su corazón, y Jesús viene y les pregunta. Y claro, Jesús sabía de lo que estaban hablando. Pero aquí viene el primer tip, el primer consejo, la primera herramienta para sacarnos de encima la tristeza, el dolor, el estar apesadumbrado. Cuando te sientas en esos momentos así, seguí este relato, porque aquí hay herramientas formidables para vencer eso. Jesús les pregunta, no porque él tuviera curiosidad, sino porque hay algo especial en el poder de la palabra. Versículo 18, respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero, extraño, el único raro, el único habitante, no habitante de este lugar que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Y antes de avanzar con el relato, yo quisiera contarte la expresión y la ironía que usa Cleofas. Cleofas le está diciendo al propio Jesús, le está diciendo, vos sos el único indocumentado. El término que utiliza allí en el idioma griego es alguien que vive pero no es residente. Alguien que mora, habita en ese lugar, pero no está todo en regla. Y aquí en Argentina no usamos tanto ese término, pero sabemos muy bien en otras partes del mundo, uno puede vivir en esa parte del mundo, pero si no tiene los documentos correctos, es tratado como un habitante de segunda clase o de segunda mano. Y ahí aparecen los apodos, ¿no? Sudaca, del tercer mundo, aparecen los términos clandestino, por no tener papel. Allí hay un montón de términos para calificar a las personas así. Y Cleofas usa esta idea, esta ironía, porque todos los que habían ido ese fin de semana a Jerusalén habían ido a festejar la Pascua. Como decía la Escritura, 3 veces al año todo varón tenía que ir delante de Dios, presentarse en el templo. Así que todos los que subieron a Jerusalén, subieron para cumplir con todo lo que la ley decía. Y ahora Cleofas le dice a este extraño que sumó al camino, es el único raro que no sabe lo que pasó. Y Jesús es un especialista, ¿no? Un especialista. Porque él como buen artista usa un disfraz. No se da a conocer. Y no solamente que sabe, sino que le pregunta, ¿qué cosas son las que pasaron? Y vuelvo a preguntarte, ¿Jesús sabía o no sabía lo que había pasado? Claro que sabía, le habían pasado a él. Él había sido el que había sido crucificado, muerto, lastimado, herido, había ido a la tumba y resucitado, descansado el 7º día y había resucitado ese domingo de mañana. Pero Jesús, ¿se acuerdan que dijimos al principio? Había lecciones de vida eterna que quería enseñarles. Y aquí va la primera lección. Ellos venían hablando, rumiando, masticando la bronca, el desánimo, se habían sentido defraudados. Pero Jesús les pregunta qué cosas. Y esa es la primera herramienta, porque la palabra tiene poder para transformar el pensamiento.
Y así como el pensamiento transforma la palabra, también la palabra tiene poder para transformar el pensamiento. ¿Cómo, pastor? A ver, otra vez. Muy sencillo, muy sencillo. Cada vez que nosotros pensamos, pensamos en imágenes. Cuando pensamos en sufrimiento, no pensamos en la palabra sufrimiento, S-U-F-R-I, M-I-T-O. Pensamos en alguien o algo que nos causó dolor. Y esas imágenes están en tu mente y en la mía todo el tiempo, o la mayoría del tiempo, castigándonos. Y la única forma que tenemos hasta ahora y por ahora es sacarlas. La única forma de sacarlas que tenemos es a través de la palabra. Por eso es tan importante hablar. Por eso cuando alguien tiene algún problema de salud emocional necesita visitar a un profesional de la salud. Y Jesús hace esto. Les ayuda a poner su dolor en palabras. Jesús les pregunta para que le digan a él lo que les estaba pasando. Primer herramienta para sacar el dolor de tu vida, para sacar de la tristeza el dolor, para sacar los sentimientos de sentirse defraudado, las heridas del corazón. ¿Cuál es la forma? Primera herramienta, aprender a poner nuestro dolor en palabras. Y ahora que soy papá y veo otros padres, a veces en la calle me doy cuenta que cuando queremos disciplinar a nuestro hijo, la mayoría de las veces lo que hacemos es descargar nuestra frustración, porque se portó no como esperábamos nosotros. Y entonces esa frustración a veces, en muchos casos, se expresa como ira, se expresa como un grito, como una palabra hiriente. Y esa palabra va a lastimar a nuestro niño y va a dejar una herida por muchos años. Así que lo que necesitamos es aprender a poner nuestro dolor en palabras. No es lo mismo sentirte mal porque te fue mal en el examen, o sentirte mal porque te dejó tu novio, a sentirte mal porque se murió tu hijo. Son diferentes formas, diferentes expresiones, y necesitamos aprender a poner nuestro dolor en palabras. Y para eso Dios nos ha dejado una herramienta muy importante, que es la oración. Una forma de aprender a poner el dolor en palabras es a través de la oración. Porque ellos ya venían hablando de lo que estaba pasando. Pero ahora Jesús dice, vengan, dígamelo a mí. Cuéntenmelo a mí. Trae todo tu dolor y ponelo en palabras conmigo. Y hermano, yo quiero decirte algo muy importante. No es lo mismo hablar con tu mejor amigo, con tu esposo, con tu esposa, con un profesional de la salud, que hablar con Cristo mediante la oración. No tengo herramientas científicas para explicarlo y no sabría decírtelo en términos técnicos. Pero lo que puedo decirte es que cuando nosotros llevamos a Dios nuestro dolor a través de la palabra en la oración, hay algo que se produce, hay un cambio que se produce, aquí y aquí. No es algo mágico, no es algo milagroso. Es algo que Dios instauró en la mente del ser humano para que podamos llevarle a Él nuestras cargas. Y cuando ponemos nuestro dolor en palabras a través de la oración, algo comienza a cambiar. Y si no, sigamos este relato. Lucas capítulo 24, versículo 19. Cleofas va a contar. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Y aquí viene el asunto, versículo 21. Pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Y eso no pasó. ¿Cómo se sentían? Se sentían defraudados. Habían puesto muchas esperanzas en Jesús. Nosotros esperábamos que era el que habría de redimir a Israel. Por fin sacarnos de encima el yugo de los romanos. Dejar de pagar impuestos a los romanos. Tener autonomía en lo legal, en lo religioso. Dejar de pedir permiso a los romanos para hacer algo. Volver a la gloria pasada de Salomón, del rey David. Nosotros esperábamos. Y es muy interesante porque en la descripción que hace Cleofas acerca de Jesús, dice que era un profeta, que era un varón poderoso en obra y en palabra, pero todavía no lo reconocía
como su Salvador personal y Señor de su vida. Y será que en esta mañana alguno de nosotros hace tiempo que sigue a Dios y su camino, y sabe que es el mejor camino porque aquí en la iglesia tratamos de no decir malas palabras, hacemos vida saludable, somos buenas personas, o por lo menos en la apariencia. En la iglesia hay educación, aprendemos cosas nuevas, tenemos paz en el corazón. Bueno, es lindo ir a la iglesia y es bueno, pero quizá todavía, al igual que Cleofas, estamos siguiendo a Jesús sin haberlo aceptado y reconocido como Señor de nuestra vida y como Salvador personal. Así que en esa declaración de Cleofas, al poner su dolor en palabras y al explicar esto, ahora él puede entender algunas cosas que le van a suceder. Entre ellas, sentirse defraudado. Porque dice así, esperábamos que era el que había redimir a Israel. Y eso no pasó. ¿Ya te sentiste defraudado? ¿Ya te han defraudado? ¿Ya te han mentido? La gente que amás ya te ha defraudado. Uno dice, el pastor me defraudó. Dice, mi esposo, mi esposa, me sentí defraudado. Papá, mamá, te puede haber defraudado. ¿Ya pasaste por esa experiencia? Cleofas también, y su amigo, y todos los discípulos. Seguir a Jesús no implica estar exento del dolor y del sufrimiento de un mundo que está hundido en el pecado. Y los mejores cristianos no son los que no tienen problemas o no se sienten así, tristes o defraudados. Los mejores cristianos son los que llevan a Jesús su dolor en palabras y aprenden a convivir con Jesús para que sea Él quien cargue sus problemas. Por eso Jesús le invitó a Cleofas a decirle, contame, Cleofas, ¿qué te está pasando? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu sufrimiento? Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los cuales antes de que el día fueron al sepulcro, y como no echaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Es muy curioso este relato, tiene ideas notables, estupendas. Porque ya había una lucecita de esperanza. Pero Cleofas y su amigo decidieron conversar más, de sentirse defraudados, de lo que esperaban, de la muerte de Jesús, de todo lo malo. Y a veces nosotros tenemos una mente selectiva, a veces acostumbrada por el pasado, por genética, por ejemplo, por modelo, y otras veces solamente acostumbrada porque nos dejamos llevar por esos pensamientos, una mente entrenada para solamente ver lo malo. Aquí la ciencia le llama a esto pensamiento catastrófico. Y estos, aunque tenían una lucecita de esperanza, prefirieron concentrarse en los aspectos malos del relato de la muerte de Jesús. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿en qué te estás concentrando? Porque nosotros, al igual que Cleofas, estamos pasando un montón de cosas malas en la sociedad, no solamente la pandemia, la inseguridad, la falta de trabajo, los problemas sociales, otras enfermedades además del coronavirus. Hay un montón de situaciones malas que nos rodean, pero tenemos una lucecita de esperanza en la palabra de Dios. ¿En qué te estás concentrando? ¿De qué son tus charlas con tus amigos, con tu familia? ¿De cuáles son tus diálogos? ¿De qué estás hablando? Cleofas tenía una lucecita de esperanza, pero todavía le faltaba creer. Así que después que Jesús escuchó de parte de Cleofas todo lo que tenía para decir, una vez que dejó que su mente se descomprimiera de tantos pensamientos oscuros, una vez que Cleofas pudo poner todo su dolor en palabras, ahora Jesús va a hablar. Lucas capítulo 24, versículo 25. Entonces él le dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Me llamó la atención estos dos calificativos de parte de Jesús. Insensatos y tardos de corazón. Nuestro problema no es la política. Nuestro problema no es la enfermedad. Nuestro problema no es el COVID-19. Nuestro problema no es la falta de trabajo. Nuestro problema no es la inseguridad que hay en el mundo. Nuestro problema
no es el daño social que pueda causar esta enfermedad. Tu problema y mi problema es que somos insensatos. No pensamos con sensatez. Todavía no aprendimos a pensar de causa a efecto. Todavía no aprendimos a ver las cosas como Dios las ve. Y no solamente que somos insensatos, sino que además somos tardos de corazón para creer. Cleofas y su amigo tienen un montón de evidencia. Las mujeres, la aparición de los ángeles, Pedro y Juan yendo a la tumba y encontrando la tumba vacía. Los soldados romanos que habían quedado ahí fulminados, habían quedado desmayados con la aparición del ángel. El terremoto, la tumba, la puerta de la tumba corrida, abierta. Un montón de evidencia para creer. Pero todavía era insensato y tardo de corazón. Y yo no estoy muy lejos de Cleofas. Y a veces la iglesia en su conjunto no está lejos de Cleofas. Insensatos y tardos para creer. Así que, ¿qué hace Jesús? Lo primero que hizo fue que ellos pudieran poner su dolor en palabras. Lo segundo que va a hacer es, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzó desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Tremendo, impresionante, una idea estupenda, notable. Porque Jesús ya antes les había dicho a los discípulos que era necesario que el Cristo muriese y resucitase. Tal es así que los fariseos fueron a decirle a Pilato que ponga gente en la tumba ahí, porque Jesús había dicho que iba a resucitar, no sea cuestión que se lo roben. Ustedes pueden leer esto allí en el Evangelio según San Mateo. Y Pilato mandó la guardia por eso. Así que los enemigos de Cristo se acordaban más de su palabra que estos discípulos, que estos seguidores de Jesús. Tremendo, ¿verdad? Impactante. A veces podemos llegar a olvidar la palabra, las promesas de Dios. Y es, te diría, casi avergonzante que los enemigos de Dios se acuerden más de sus promesas que nosotros. A veces la vida nos da un cachetazo, ¿no? A veces tu vecino puede hacerte recordar a vos o tener más esperanza que vos, que sos cristiano dentista al séptimo día. Este fue el caso. Los enemigos de Dios se acordaban sus promesas y los seguidores de Jesús las habían olvidado. Así que en esta segunda aparición de Jesús hablando en el relato, tenemos el segundo tip, la segunda herramienta para salir de la tristeza, del dolor, de un pasado que te tiene encadenado, de heridas en el corazón que no cierran, de impresiones en la mente que no te abandonan. Primer paso, aprender a poner el dolor en palabras. Segundo paso, ir a la Escritura. Y Jesús les abrió la Escritura y desde Moisés y pasando por los profetas, le declaraban de lo que él decía. Hace poco alguien con quien estudio la Biblia me dice, pastor, yo quisiera leer más la Biblia, ¿qué puedo leer? Empiezo en el Génesis, empiezo el estudio del Apocalipsis, anda a los Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y especialmente Juan. Porque en los Evangelios es donde más se habla de Jesús. Lo que más necesitamos es descubrir qué dice la Escritura de Jesús. Y si querés leer El deseo de toda la gente, es este libro apasionante donde se describe momentos, espacios, situaciones, escenarios que la Biblia menciona de pasada, pero que Ellen White por revelación los aclara, como este que estoy contando, es ideal. Y esto hizo Jesús. Buscó en Moisés y en los profetas lo que de él decía. Así que segundo paso para salir de la tristeza, para salir de esa sensación de sentirse defraudado, de esa pena que nos persigue, de esa tristeza continua, segundo paso es buscar en la Escritura lo que dicen de Jesús, del Mesías. Lucas capítulo 24, verso 28. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Esto es curioso de Jesús, ¿no? Hay ideas estupendas de Jesús, notable. En este relato, primero Jesús se presenta al lado de ellos sin que se lo vieran. Después se hace el que no sabe lo que pasó. Y ahora se va a hacer el que va a ir más lejos. Jesús no deja de asombrarnos, ¿no? Porque él, con tal de salvar a dos creyentes que se iban de Jerusalén dándole la espalda en un camino descendente,
hace todo lo posible para salvarlos. Y aquí se hace el distraído, no, yo tengo que ir más lejos. Así que, como Jesús hace que se va a ir más lejos, dice el verso 29, le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Ya es de noche. Ya viajaron las 2 horas y media que lleva a ser 14 kilómetros, ya llegaron desde aquí más o menos de la iglesia del centro hasta playa allí en el Doradillo, ya está de noche. Salieron con la penumbra, con el ocaso, y ya están de noche allá. Y ellos saben que esos caminos son peligrosos, ya se los conté hace un ratito. Así que le obligan a Jesús a quedarse. Y yo quiero detenerme aquí otro ratito, porque Jesús no va a meterse en tu casa si no se lo pedís. Jesús es un caballero. Él no obliga a nadie a aceptarlo, ni a recibirlo, ni se mete por la fuerza, como si el enemigo. Dice Jesús, el ladrón es ladrón y salteador, es decir, salta por encima de la pared, por encima de la barda y se mete. Jesús no. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús es un caballero. Y si no lo invitas a meterse en tu vida, él no se va a meter por la fuerza. Así que Jesús acepta muy gozoso la invitación que le hicieron estos 2 discípulos, y entonces dice allí el verso 29, la parte final, entró pues a quedarse con ellos. A Jesús le encanta quedarse con vos en tu casa. Si vos pudieras invitar a Jesús a trabajar con vos, a estudiar con vos, a ver la película con vos, a ver internet con vos, a jugar los videojuegos con vos, si vos pudieras invitar a Jesús a almorzar con vos, cuando vas a hacer las compras, cuando vas a comprar ropa, cuando vas a jugar, la vida sería distinta. Y un montón de cosas que hoy haces, no las harías. Claro, nosotros no vemos a Jesús y nos parece que si Él no está, no pasa nada. Pero estos discípulos estaban igual. No lo habían visto a Jesús, pero Jesús estaba con ellos. Así que invítalo a Jesús, a que juegue con vos, a que trabaje contigo en la escuela, en la casa. Invítalo a Jesús. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Jesús, al igual que el jueves en la noche, había partido el pan. Lo bendijo, lo partió y se lo dio a los discípulos. Y sabemos por el deseo de toda la gente es que en el aposento alto, además de los apóstoles, había varios discípulos más y algunas mujeres también, viendo lo que estaba pasando. Y sin duda que Cleofas y su amigo estuvieron allí ese jueves por la noche en el aposento alto. Porque cuando vieron cómo Jesús bendijo el pan y lo partió y les dio, automáticamente se cerró el círculo de la tristeza a la alegría. Ellos venían tristes, venían apesadumbrados, Jesús les ayuda a poner su dolor en palabras, los lleva a la Escritura para que vean lo que él decía, y ahora hace algo que es el tercer tip para salir de la tristeza, para salir de la melancolía, para salir de la ansiedad y la angustia. El tercer tip es hacernos recordar un evento del pasado. Y cuando estos discípulos recuerdan lo que habían visto el jueves por la noche, dice la Escritura, verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Ya no hacía falta que Jesús estuviera allí de manera física. Ya no era necesario. Porque se había cumplido el círculo, o mejor dicho, el recorrido y el camino para salir de la tristeza. Les hizo recordar un evento del pasado. Y sin duda alguna, en esta mañana, el Espíritu Santo en esta hora te está haciendo recordar aquel momento donde viste la mano de Dios palpable, donde viste la mano de Dios en tu vida obrando y dijiste, esto no es otra cosa que Dios obrando. Aquel incidente, aquel evento, aquella emoción, aquel sentimiento de que Jesús era real en tu vida. Y en esta mañana el Espíritu Santo te está haciendo recordar aquel suceso, porque ese es un ancla en la cual podés aferrarte para no seguir resbalando cuesta abajo como Cleofas y su amigo. Y cuando estas 3 cosas sucedieron en su vida, hay un cambio en la vida de Cleofas y su amigo.
¿Qué tres cosas sucedieron? Aprendieron a poner su dolor en palabras. Jesús los llevó a la Escritura y ahora les hace recordar un evento del pasado. Un evento positivo, un momento espectacular. Estar en el aposento alto con Jesús tomando la Santa Cena fue impactante a nivel espiritual. Y allí Jesús se los hace recordar. Y entonces se produce un cambio en ellos. Versículo 32. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en el camino cuando nos abría la Escritura y nos hablaba de Él? Ya venía en ese corazón frío, oscuro, ya venía viendo una lucecita, estaba subiendo la temperatura, se estaba descongelando. Dice, no ardía nuestro corazón ya en el camino. Y ahora que se completó el círculo, ahora que hay un cambio de actitud, ahora que hay un cambio de pensamiento, ahora que ya se fue la tristeza, el dolor, toman una decisión drástica, tremenda decisión. Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Tremendo relato, tremendo. Porque ahora se produce ese cambio en ellos, hay un cambio de actitud, hay un cambio en las emociones y los sentimientos, y dejan de mirar todo lo mal que le iba para pensar en los demás. Se dijeron inmediatamente, tenemos que ir a contarle a nuestros amigos en Jerusalén que Jesús está vivo, que Jesús ha aparecido. ¿Qué estamos haciendo acá? Encerrados los dos. Volvamos a Jerusalén. Y dice Ellen White allí en el Deseo de todas las gentes, que en ese mismo momento volvieron durante la noche. Y cuenta en ese pasaje, ella cuenta el relato del camino, cómo era el camino de regreso. Es de noche, está oscuro. Muchas veces pierden el camino y vuelven a encontrarlo. Van chocando con piedras, algunas veces están escalando y se resbalan. Pero es tanto el fuego que hay en su corazón, que aunque extraviados del camino, vuelven a encontrarlo y vuelven a seguirlo. Y Ellen White dice que así como ellos descendieron, los tres, Cleofas, su amigo y Jesús, el mismo Jesús que los acompañó camino abajo, ahora los acompaña en ese camino arriba. Ahora en forma invisible, pero Jesús está a su lado. Porque Jesús siempre está a tu lado, siempre quiere acompañarte en el camino de tu vida. No estás solo. Y estos dos discípulos que descendieron en el camino tristes, con ansiedad, con sufrimiento, con dolor, ahora suben de nuevo a Jerusalén. Ahora vuelven a subir hacia el monte, hacia el templo y a encontrarse con sus hermanos. Porque hubo un cambio en ellos. Y ese cambio se produjo a partir de aprender a poner su dolor en palabras. Y para esto Dios te ha dado la oración. Y buscaron en la Escritura lo que de Jesús decía y por eso tenemos la Biblia. Y ahora Jesús les hizo recordar un evento del pasado. Y cuando eso sucede, ahora su vida tiene un propósito. Volvamos a Jerusalén. Vamos a contarle a nuestros amigos y hermanos lo que ha sucedido. Y saben, la desgracia más grande de este mundo, especialmente para nuestros jóvenes, es no tener un propósito en la vida, no vivir una vida con propósito. Cleofas y su amigo encontraron el propósito de vida, ir a contarles a otros que Jesús había resucitado y que se les había aparecido a ellos en el camino. Y es así, querida iglesia, en esta mañana, que podemos salir de la tristeza, del dolor y encontrar un propósito para nuestra vida. Contar que Jesús está vivo y que aunque no podemos verlo, está a nuestro lado y que en esta mañana te está buscando, como a Cleofas y a su amigo, para preguntarte qué cosas te están inquietando, qué son estas cosas que están hablando y por qué estás preocupado. Por eso en esta hora quiero invitarte a que allí donde estás en tu hogar puedas permanecer en forma reverente para acompañarme en esta oración, abrir el corazón a Cristo, decirle tus penas, decirle lo que te preocupa, porque Él en esta hora quiere darte un propósito para tu vida, recordarte que Él está vivo y está pronto a venir.
Este es mi deseo y oración en esta mañana. Amén.